Vamos a arrancar hoy oficialmente a analizar lo que es el caso de Antonieshka Avilés, que ya el tribunal, la defensa y la fiscalía se preparan, están dando los toques finales para arrancar oficialmente con este caso de acusación de asesinato en primer grado. Vamos a tener todos los detalles. Hoy empezamos con un panel especial a atender estos temas. Además, hay pedido de interpelación. Vuelven los populares a pedir una interpelación. En este caso es para el secretario de Salud. ¿Se dará o no se dará? Y encuestas, señores, encuestas en Jugando Pelota Dura a las 7:30 de la noche en Punto Colbert presenta la primera etapa de todo este proceso de encuestas que vamos a estar desarrollando aquí en Jugando Pelota Dura. Así que con eso arrancamos a jugar Pelota Dura. Antonieshka, ¿algo que quieras decir? Por favor, vamos a solicitar que nos den. ¿Algo que quieras decir? ¿Pero qué es esto? Yo solicitaría que no nos empujaran de la manera que nos Antonieshka, ¿algo que quieras expresar sobre lo que se te acusa? Cuidado atrás. Bueno, y esa es la introducción de un análisis muy profundo que vamos a estar haciendo aquí toda la semana sobre este caso. Hoy nos acompaña el licenciado. Bueno, primero déjame presentar el equipo. Aquí está el equipo. Denis Pérez, Anabel Torres Colbert, saludos. Ya iba a 100 millas, yo por ahí para abajo. Saludos. Ya para él eran las 8. Mucha energía para hacer lunes. Saludos, Ferdinand. Bueno, saludos, Anabel, y a Puerto Rico. Igual a ustedes. Tengo que arrancar con ese tema, porque es un tema que todo el mundo está en la casa pendiente al mismo. Pero tengo un panel aquí de primera también. El licenciado Joe Mercado. Joe, saludos, bienvenido. Buenas noches. La licenciada Zulma Fuster, que era la fiscal especial independiente hasta hace muy poco. Gracias por estar aquí, fiscal. Y también el ex jefe de los fiscales, José Capó. Capó, bienvenido, como siempre. Saludos a todos y la tenemos en la libre comunidad. Ahora falta que queme el cañaveral también. Como dice Carmen Jovet, ahora podemos hablar. Bueno, hablemos de esto. Precisamente hoy fue un día interesante. Por primera vez llega al tribunal Antonieshka, ya no como confinada, llega ya desde la libre comunidad, está sin esposa, está muy bien vestida, arreglada, y hay muchos planteamientos ya de entrada por parte de la defensa y la fiscalía. ¿Cómo lo analizan? Rapidito. Bueno, aquí hay varios planteamientos que se hacen en esta etapa preliminar antes de que comience la selección del jurado, si es que va a ser juicio por jurado, que yo sospecho que sí. Estos planteamientos que se hacen son, primero, que no se muestre durante el proceso el rostro de Antonieshka. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, para mí ninguna. ¿Quién no ha visto el rostro de Antonieshka hasta ahora? Estos rostros hasta hoy mismo, o sea, sale todos los días en la prensa y ella está siendo acusada como adulta. Segundo. Dame un segundo. Sobre ese tema, ¿ustedes coinciden o tienen alguna relevancia para ustedes el tema de que se enseñe o no el rostro de la acusada? La realidad, Ferdinand, es que si ella es menor de edad, realmente si no quieren que se muestre el rostro, yo no veo, ¿verdad?, objeción a eso. No. Y entiendo que la fiscalía no va a tener objeción tampoco. ¿Y usted, fiscal, qué le parece? Acuérdate que tiene, lo que se imputa es que al momento de los hechos tenía menos de 18 años. Claro. Creo que ya los cumplió. Vamos a ver, si ya lo cumplió, obviamente hoy es una adulta. Ya lo tiene, miren esta gráfica hoy. Nosotros un poco, pues, pensando en este punto que trae hoy la defensa. Aquí está la Antonieshka ya con la ropa de confinada y muy poco arreglo personal, y ahora llegó hoy, obviamente una foto mucho más close-up, pero en la foto amplia tiene una ropa ya mucho más elegante, mucho mejor vestida. ¿Hay algún punto sobre eso que sea importante para el jurado, para el tribunal? Mira, yo quiero decir algo. Una cosa es el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, de quien no ha visto el rostro de ella, y otra cosa son los derechos de ella como acusada. Ella tiene el derecho a la dignidad y tiene el derecho a un proceso, al debido proceso de ley que están garantizados por la Constitución. Yo no digo que no se pueda solicitar eso, muy bien que lo hayan solicitado, pero la pregunta no es de jure, es de facto. ¿Quién no ha visto el rostro de esta niña en Puerto Rico? Y la realidad, para ese punto añadir y que me den su opinión, más allá del asunto si procede o no ante la minoría versus la mayoría de edad, que es un poco lo que están tratando de plantear,
la realidad es una estrategia de litigio al final del día. Me parece que entienden que si no se ve el rostro puede ayudarla de alguna manera, versus que si está todo el tiempo donde se puede analizar en programas como esto, cómo se ve, cómo proyecta. ¿Ustedes qué importancia le darían a eso para propósitos de esta etapa del juicio? Y como dice el licenciado, que ya todo el mundo sabe la cara de la acusada. En un juicio por jurado hay muchas cosas que son bien importantes que necesariamente cuando es por tribunal de derecho no son cosas importantes, ¿verdad? A lo mejor están... Obviamente la quiere proteger la defensa, no sé, de manerismos, a lo mejor de algún tipo, ¿verdad?, reacción de gesto facial que se pueda malinterpretar. La realidad es que ella tiene derecho a eso y su defensa lo que está planteando es algo que en verdad en derecho le puede corresponder. Hoy esperábamos que la selección del jurado, ¿verdad? El inicio por la selección del jurado. Sin embargo, hubo un mocioneo bastante intenso entre, ¿verdad?, el gobierno y defensa. ¿Ustedes vislumbran que este sea un caso que sea largo, Capó? Pues mira, normalmente los casos, le comentaba yo a la licenciada Fuster, que los casos de gran impacto público por lo menos tardan 1 año y medio, 2 años realmente en terminar el procesamiento. ¿Cómo? Eso ha sido por lo menos la mediana de los casos, o sea, de alto interés todo público. El caso puede durar 1 año y medio, 2 años. Acuérdense que aquí cada parte, a la pregunta de Denis, la regla 95 ya pidió una página extensísima. Ya la fiscal vimos expresiones de ella de que tal vez van a cuestionar la procedencia de la viabilidad de algunas de esas cosas que están pidiendo. Y finalmente van las decisiones interlocutorias, decisiones que van al apelativo, van al Supremo, y cuando vengamos a ver, ha pasado 1 año. Yo creo que bastante adelantado está. Hechos que ocurrieron en agosto, en la etapa que se encuentra, yo creo que van adelantados. Déjame explicar lo que dice el fiscal Capó, que es súper interesante. Aquí no puede empezar la selección del jurado, porque aquí estamos en plena etapa del descubrimiento de pruebas, la regla 95. Un descubrimiento típico de prueba que yo le envío a la fiscalía, qué sé yo, tiene 2, 3 páginas, requerimiento de documentos, requerimiento de videos, de fotografía. ¿Sabes cuánto tiene este? 50 páginas. Wow. Claro. ¿Esto puede ser una estrategia para atrasar el proceso, licenciada? ¿O es rutinario? Yo no lo vería así. No. En un caso como este es algo rutinario y todo. Este es el momento para presentar mociones. Esta es la etapa preliminar. Presentaron también, antes del juicio. Presentaron también una moción sobre su condición mental. Sí, a eso iba a entrar. Ella presentaron en el día de hoy otra petición adicional, ¿verdad? Que ella no está procesable, ¿verdad? A que la evalúen nuevamente. Sí. Eso lo que significa es que ya no está apta para entender el proceso, para colaborar con la defensa, y eso es algo, ¿verdad?, que su defensa sí entiende que es así, lo tiene que presentar. Lo que podría provocar un debate en los hogares de Puerto Rico sobre, volviendo a la pregunta original, de si se debe o no se debe enseñar el rostro de la acusada por las razones que sea, entre ellas la edad. Si tú fueras el jefe de los fiscales, como lo fuiste en un momento determinado, ¿qué instrucción tú le darías a los fiscales para que le reaccionen a esto? ¿A favor o en contra? Yo entiendo que, aunque ella fue menor al momento de los hechos, creo que ya cumplió su mayoría de edad, y yo creo que es una estrategia de la defensa, y yo, si fuera abogado, lo haría también. Claro. ¿Por qué? Porque yo no quiero ver los gestos, que ya sea un jurado, pues el jurado lo va a ver, pero el público que va a esa cámara viendo todos los días, no quiere ver unas reacciones, o no quieren correrse o si lloran, no lloran, unas reacciones a la prueba que se está enfrentando. Tú adelantas que los fiscales se van a oponer. Es que ya reaccionaron hoy, dijeron, si no muestran el rostro de Antonieshka, pues que tampoco se muestre el rostro de los testigos civiles. Pregunta. Ella, la procesabilidad de Antonieshka ha sido issue desde el principio. Durante todo este proceso de juicio, ¿eso se puede volver a plantear, la procesabilidad? Claro, se puede volver a plantear. Todo el tiempo. Sí, hay un límite. Sí, en ese momento ella no entiende los procesos. En el momento que comienza el juicio, ella no entiende los procesos, no puede colaborar con su defensa, el abogado tiene que levantarla. Y no les tiene sentido quizás ambas peticiones a la vez, que no se vea el rostro y a la misma vez que se esté alegando que no tiene la capacidad de enfrentar el proceso, porque por el
Lo que pasa es que la manera de reaccionar podría sí percibirse que lo entiende y podría contradecir la moción. Que por vez primera, desde mucho tiempo, ella está en la casa del tercer custodio, que es la persona que la tiene. Yo sospecho que allí la visitó su representación legal y con mucha objetividad dice, esta niña no está apta para colaborar en el proceso, y hacen lo que dice la licenciada Fuste, hace lo que tienen que hacer, presentar la regla 240. Ok. Bueno, pues esto es pica y se extiende. Y hay que ver, donde Ferdinand, si esas 50 y pico de páginas que se presentaron en el descubrimiento de pruebas, yo asumo que la licenciada López, en el otro caso, por ser coacusadas, va a estar leyendo las mismas, y aquello que todavía Mayra López, que no se le ha entregado que domine ese juego con o se ha solicitado, lo va a solicitar también, porque el descubrimiento de pruebas no termina con la selección del jurado. Es continuo ese deber de si este está interesante, cuando entre el juego, Mayra López Mulero se va a poner es súper interesante, porque Mayra sabemos que domina muy bien el proceso y tendrá sus estrategias. Bueno, me parece interesantísimo, buenísimo. Ya ustedes saben que están contratados por los próximos 2 años. Además de café, vamos a tener quesitos, porque baño y medio. Pueden anticipar. Fírmame un contrato a los 3. Pueden anticipar que en abril no comience ese proceso. No va a comenzar. Hay una vista señalada para el día 20 en este mismo caso, un status conference, pero también se va a ver la regla 64P, porque también hoy se sometió una moción de desestimación del caso, porque no se encontró prueba en vista preliminar, no se encontró prueba conforme a derecho, o sea, la determinación no fue conforme a derecho, dice la defensa. Gracias. Esto va para largo. Gracias a los tres, los vemos pronto para seguir analizando este tema. Probablemente en los próximos días haya una continuidad en la selección de jurados, y ahí estaremos. Bueno, cuando regresemos, recuerde, a las 7:30 hoy, encuesta, señores. Vamos a arrancar la presentación de todo este concepto nuevo que va a estar formando Jugando Pelotadura. A las 7:30, Jorge Colbert tiene la responsabilidad. También vamos a hablar de esta citación o esta interpelación que quieren desarrollar los populares allá en el Senado de Puerto Rico contra el secretario de Salud. Y tenemos más, el tema de Asume, que está caliente, señores. Venimos con eso rápido. Kimberly. Prepárese allá en su casita, póngase cómodo, porque lo que hay es mucha información y mire, noticias, porque hay choque de visiones por proyecto de ley. Habrán cambios en el sistema de pensión alimenticia. Aquí tenemos todos los jugadores que usted necesita escuchar, y la gobernadora designa nuevo secretario de Vivienda. ¿Pondrá la casa en orden? ¿Pasará el sedazo del Senado? Pues mire, él llega aquí a Jugando Pelotadura a contestarnos, así que quédese conectadito con nosotros en Jugando Pelotadura. Regresamos aquí a Jugando Pelotadura. Sigo con Denise y Anabel Torres Colbert. Se incorpora el panel político de los lunes, los portavoces del Senado, Luis Javier Hernández, María de Lourdes Santiago. Carmelo llegó tarde. O sea, vamos a apuntarle esa ya, Carmelo. Pero vamos a esperarlo. ¿Vamos a esperarlo? Sí. Bueno, a lo que Carmelo llega, miren los datos que quiero compartir con ustedes ahora rapidito. Hay un debate. Hay un debate sobre el tema de las pensiones alimenticias en Puerto Rico. Hay una propuesta de ley que genera mucha confusión y donde básicamente el gobierno de Puerto Rico está en contra de la administración. ¿De qué se trata? Mire, ahora mismo hay cerca de 150,000 personas con casos, o sea, con obligaciones de pensiones alimenticias todos los años. Se estima que hay más de 400 que se tienen que obligar 400 millones de dólares por parte de todas las personas que tienen pensiones alimenticias obligatorias, y el 57% de esos pagos de pensiones alimenticias están atrasados. Vamos a corroborar esos números ahorita con la directora de Asume, pero antes vamos a ver la historia para profundizar sobre el particular. Vamos a ver los datos. La pensión alimentaria, o sea, lo que el padre o la madre pagan a sus hijos para su sustento, se calcula a base del ingreso neto de ambos. ¿Pero qué cubre esa pensión? Incluye gastos relacionados con la educación, el cuidado de los niños, vivienda y también gastos de salud. Varios legisladores estaban impulsando el proyecto 1140, después el 1161, que excluiría del cómputo de la pensión los ingresos generados por horas extras. Pero algo parece no cuajar bien, porque el coautor del mismo se retiró del proceso. Al final del día, quien tiene la estructura y el expertise en esto es Asume, y Asume ha dado su opinión. Ciertamente ellos están en contra, y si Asume está en contra, pues hay que estar en contra de esa medida. ¿Pero qué piensa nuestra gente? ¿Qué le parece a usted eso? ¿Justo o no justo? Me parece que es de justicia. ¿Por qué?
Pues será una oportunidad para la persona que está rehaciendo su vida económica, ya está cumpliendo con unos compromisos con los parámetros que tenía del sueldo anterior, así que sería algo justo. Sí. Mi hijo paga pensión y la está pagando 100 pesos mensuales. Si su hijo entonces ganara un dinerito por horas extras, no tendría que reportar eso. No tiene que reportar. Si son horas extras permanentes, que todo es consecutivo, exacto, pues sí deberían de contárselo. Si no es pues recurrente, no. Tomar, ¿verdad?, todo lo que la persona devenga, todo su salario, todo su ingreso y las horas extras es parte del salario y se tributa por ello, ¿no? Es parte de lo que el empleado recibe, así que entiendo que debería considerarse las horas extras. Bueno, y precisamente aquí está el autor de la medida, está el representante Ensol Rodríguez y Jorge Colbert lo va a entrevistar. Adelante, Jorge. Gracias, Ferdinand. Así es, está con nosotros el representante Ensol Rodríguez del Partido Nuevo Progresista. Saludos, representante, gracias por estar con nosotros. Bueno, saludos, Julio. Vamos primero a aclarar, no son uno, son dos proyectos. Son dos proyectos. El 1140 y 1161, ¿correcto? Correcto, eso es correcto. Okay. El primero, que es el que radican 3 legisladores, 2 del Partido Nuevo Progresista, ¿quién es el otro compañero suyo del PNP? Félix Pacheco. Y el representante popular Ramón Torres. Están en la firma de ese proyecto. Ese proyecto lo que busca es eliminar de la definición de ingreso, usted me corrige, todo aquello que no sea un ingreso permanente, básicamente un salario, ¿correcto? Eso es correcto, okay. El ingreso neto. Y ese proyecto está vivo, no se ha retirado, no se ha archivado, está vivo todavía ante la consideración de la Comisión Legislativa. Ambos proyectos se encuentran en la Comisión de Bienestar Social. Ok. El segundo proyecto, que también están ustedes dos, no está el del Partido Popular, en este caso, del Partido No Progresista, es para limitar la eliminación de las horas extras en el cómputo de ingreso neto que le aplicaría a los policías municipales, policías estatales, municipales y oficiales de custodia, correcto. Eso es así. Esos son los dos proyectos. Uno que le aplicaría a todo el mundo que tenga ingresos adicionales a su salario y otro que le aplicaría únicamente a los oficiales de orden público de esas 3 áreas, correcto. Eso es correcto. Okay. ¿Cómo se aplica esto? Y en un país en donde tenemos casi 100.000 menores de edad dependientes de las pensiones, tenemos un 52% de los padres que incumplen el pago de las pensiones alimenticias, según los números de ASUME tan recientes del 2026. ¿Cómo explicamos este proyecto? ¿Cómo lo justificamos? Mira, esto es bien sencillo. El bienestar de cada menor va a depender del bienestar tanto del custodio como el alimentante. Así que si ambos están bien, social, emocional y económicamente, el menor también. Así que nada, este proyecto lo único que busca es una equidad en esa parte alimentante, que con su sueldo neto, siempre y cuando él sea responsable, él otorga su manutención y que las horas extra él sobrevive para poder sostener lo que es su familia y a sus hijos bajo su casa. Pero la ley provee, hay un % determinado y la ley provee la petición de revisión, asume, en caso de que pierda el empleo, tenga reducción de ingresos. ¿Por qué no el menor no puede beneficiarse de un ingreso adicional de su padre por sus horas extras? ¿Por qué el menor hay que penalizarlo, por decirlo de esa manera? ¿O simplemente no compartir ese ingreso con el menor? Mira, el menor no se penaliza porque aquí no se le está quitando, ¿verdad?, el sustento a los menores, sino que las horas extras no son un dinero recurrente, tampoco pueden ser predecibles porque los patrones, tanto a nivel privado como a nivel público, no pagan las horas extras mensualmente como corresponde. Así que tener en cuenta estas horas extras mensualmente dentro de la manutención sería distorsionar la verdad económica de cada alimentante. Y ahí es donde raya el problema con ASUME. Legislador, usted y su compañero del PNP, ambos son miembros o fueron miembros del cuerpo de la policía. Eso es correcto. ¿Pero están en licencia sin sueldo? ¿Cómo están? ¿Siguen siendo parte de la... Por licencia sin sueldo. Cuando salga de la legislatura regresan a la policía? Es correcto. ¿Y este proyecto le beneficiaría o usted le aplicaría como miembro del orden público cuando regresa a su posición en la policía? ¿Correcto? Bueno, de aplicarle, pues le beneficiaría a todo el mundo, depende del proyecto que y usted a su compañero también. La pregunta que traigo esto porque le pregunto si ustedes antes de erradicar ese proyecto le consultaron a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. ¿Hay alguna consulta? No le consultamos. No lo consultaron. No lo consultamos. Y no han averiguado si el Código de Ética le permite erradicar un proyecto que usted cuando salga de la legislatura le va a beneficiar. Pero realmente para eso hay procesos legislativos que el que estamos, en caso de haber algún tipo, ¿verdad?, de inconveniencia o incongruencia con nuestra profesión y con el proyecto. Pues ¿Quién es el presidente de la Comisión de Ética o la presidenta? El presidente, si no me equivoco, es el compañero de Río Piedra, se me olvida el nombre, el vicepresidente de la Cámara, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Ángel Peña. Ángel Peña. Yo tuve 3 términos allí. Y le voy a dar un consejo de gratis aquí.
mañana a primera hora envié una consulta a la Comisión de Ética. Y si la Comisión de Ética plantea que hay la posibilidad de un conflicto de intereses, retire el proyecto porque el código es bastante estricto con relación a legislar, aunque usted salga fuera del gobierno eventualmente, no le vaya a aplicar. Usted está en su primer término, ¿correcto? Es correcto. Haga la consulta mañana, porque me parece que puede ser una controversia innecesaria. Que se retire, sin duda alguna, ¿verdad? Estamos aquí. ¿Usted no ha renunciado a la policía? No, no hemos renunciado. Pasamos con Felina. Es un comentario, o sea, lo que yo acabo de escuchar es que usted sigue siendo policía y esta legislación lo va a beneficiar a usted directamente y a su compañero autor de la medida. ¿Eso es lo que me está diciendo aquí? Bueno, una de las medidas va dirigida únicamente a que los policías estatales, policía municipal y de corrección, en caso de aprobarse. ¿Usted le beneficiaría? ¿Usted está claro de eso? Bueno, yo no tengo hijos, así que yo no puedo pensar, no sería un beneficio personal. Pero Felina, hay un caso adicional, que es que el otro proyecto le beneficiaría a todo el mundo y hay que ver si hay otros legisladores que sí pagan pensión que le aplicaría este beneficio, porque también pudiese estar expuesto a un conflicto ético en la Cámara. Así que consulten antes de seguir con esto. Es el consejo que les damos. Gracias, Jorge. Bueno, aquí está precisamente la administradora de Asume, María del Mar Mateo. Saludos, María del Mar, bienvenida. Administradora. Gracias. Bueno, usted se ha expresado contundentemente en contra de la medida. Firme y contundentemente en contra. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento de Asume? Bueno, lo primero es que esto atenta directamente contra el bienestar de nuestros menores. Además, nuestras guías ya contemplan el cálculo de los ingresos no recurrentes. Nosotros esto es un análisis automático. Aquí se hace un análisis de recurrencia basado, ¿verdad?, en dinero que se recibió. Cuando yo voy a establecer, revisar o modificar una pensión alimentaria, yo voy a verificar esos 36 meses anteriores para determinar un promedio mensual. Y ese ingreso entonces se toma en consideración. Inclusive, las guías mandatorias me proveen para, si no va a ser es una expectativa o no se va a continuar recibiendo, mantenerlo solamente o no considerarlo por un periodo de tiempo o no considerar ese ingreso. De hecho, nosotros tenemos aquí a 3 legisladores, que son 3 veteranos, aunque Luis Javier llegó hace poco. ¿Qué les parece esta legislación? Empiezo por ti. Bueno, yo llegué hace poco a la legislatura, pero soy hace 20 años abogado y trabajé casos de pensión alimentaria defendiendo al menor y en otras ocasiones defendiendo al padre. Lo que dice la directora de Asume es completamente correcto. O sea, yo pienso que si este es el problema cuando tenemos legisladores, que en lugar de primero consultar y enfocarse bien y empaparse bien de las medidas antes de presentar cualquier proyecto para ganarse una foto o un titular, hacen esto. Aparte de que lo que yo acabo de ver ahora, que Jorge Collier acaba de hacer contra este legislador, yo creo que el PNP acaba de casi perder un legislador en su escaño. ¿No sería bastante básico que si yo me gano $100,000 y paso la pensión a base de los 100, pero recurrentemente, y se demuestra que recurrentemente hago $30,000 más, mi hijo se beneficia de esos $30,000 más? La pensión alimentaria, ¿verdad?, no es un castigo, es un derecho que nuestros menores necesitan. Y añado, aquí solamente el proyecto va dirigido a que no se consideren las horas extras en la parte no custodia, pero sí en la custodia, que la gente desconoce que cuando vamos a establecer una pensión suplementaria, yo considero, ¿verdad?, esa persona custodia y esa persona custodia responde a proporción del ingreso que recibe. Así que yo se lo voy a contar a ella, pero no se lo voy a contar, o a él, ¿verdad?, dependiendo quién sea el custodio, pero no se lo estoy considerando al no custodio. Esto crea un desbalance. Eso ya se está considerando, siempre se considera. Esto es un atentado contra las necesidades de nuestros menores y nuestras menores. O sea, si un papá fuera custodio y recibe dinero de horas extra, que ese dinero no entra al pote común y su hijo o su hija no puede beneficiarse porque esto no es, por el amor de Dios. Ahora, lo que sí hay que entender, aquí se trata de solucionar por la vía legislativa problemas económicos y sociales. Sí somos un país empobrecido y sí las familias, cuando conviven los padres o cuando no, enfrentan dificultades para el sustento, pero la vía para solucionarlo no puede ser escatimarle a una niña los recursos a los que tiene derecho. Y quiero añadir como comentario para reacción, que nada más allá de cómo se computa, si trabaja más puede estar menos presente en el cuidado del menor. Por lo tanto, no estoy disponible para el menor para propósitos de ayudar en su diario vivir, y tampoco porque estoy trabajando más le voy a dar de lo que estoy recibiendo para que el menor tenga mejor calidad de vida. O sea, ustedes como legisladores, porque es que esto realmente... Y estoy imponiendo una carga adicional a la persona custodia, que mayormente es quien tiene la carga mayor desde el menor. Carmelo, ustedes van a... Si esto se aprueba en la Cámara, ¿cómo tú votarías en el Senado? Perdóname, licenciado Carmelo Yalida.
Me siento raro ser el último en la ecuación. Porque esto es un tema que llegaste tarde. De los tres, no, llegué a tiempo. Cuando prendieron la cámara yo estaba aquí. No, el productor llegó tarde hoy. Tarde cuando se hubiese prendido la cámara yo estaba sigue aquí. siendo productor. Mira, pero el Partido Popular hoy traicionó a la policía, pero eso es otro tema. Ay, Carmelo, por favor, no seas politiquero. Así fue, así fue. Eso no es cierto. Pero de los tres, el único que ha legislado custodia compartida y ha trabajado los reglamentos es este servidor. Y también llevé muchos casos de eso. ¿Y qué te parece este proyecto? No he leído el proyecto, pero uno de los argumentos cuando yo defendía de un lado y del otro es que, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica me la tocaba mucho, que decía, yo hice overtime y me ganaba 40,000 pesos, pero era ese año. Había otro año que no. Y las tablas plantean que se coge eso durante ese año, pero para poderlo cambiar no es tan ágil como lo otro. Yo creo que las tablas han evolucionado muchísimo. Antes tú partías con un porcentaje que era confiscador y nadie vive con $500 ni con 600. Un dato que no trajo Colbert, no son solamente 52% de los que cumplen o no cumplen, es que hay 1 millón de puertorriqueños cogiendo el pan en estado de pobreza. Eso también tienes que añadirlo ahí. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Yo creo que las tablas han evolucionado para que se le dé crédito a ambos. Tienes que tratarlos a iguales a los dos. No puede ser un lado sí y otro no, porque si no, pasa lo que está pasando. La batalla de quién sobrevive y tienes hijos que son ricos en el matrimonio y pobres fuera del matrimonio. Estoy hablando de las parejas divorciadas. Punto, si yo tengo un menor residiendo bajo el mismo techo de ambos progenitores, se va a beneficiar indirectamente de ese ingreso. Pero si no reside con el alimentante, entonces no se estaría beneficiando. Y añádele el argumento de que yo le doy los chavos, pero no paga el colegio, yo le doy los chavos, y esa guerra que se da entre las parejas. Pero eso es otro problema. Déjeme hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa obligatoria. El disparate de eximir a unas profesiones, nada, es que no. Tengo que hacer una pausa obligatoria. Le agradezco a la administradora y también al representante, que es el autor de la medida. Vamos a ver cómo termina esto. Cuando regresemos en la pausa, vamos a entrar en esta propuesta hoy de los populares pidiendo interpelación del secretario de Salud. Vamos a hablar también con el secretario interino de Vivienda, a ver si goza de los votos ahí en el Senado y de mucho más. A la hora, cuando regresemos, encuesta, señores. Encuesta en Jugando Pelota. Venimos rápido, no se vaya nadie. Kimberly. Y señores, de encuesta, vamos a hablar ahora qué opina sobre el proyecto que busca excluir horas extras recurrentes del cálculo de pensiones. Usted escanea el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro que esa, por supuesto, es la que vamos a estar leyendo al regreso. Y gobernadora designa nuevo secretario de Vivienda. Pondrá la casa en orden, pasará el sedazo del Senado. Él llega hoy mismo a contestarnos. Además, piden interpelar al secretario de Salud en comisión total. Llegará a rendir cuentas. Lo analizamos al volver, pero ya está con nosotros nuestro querido Jorge Colbert, que tiene, mire, un bombazo, un gran anuncio. ¿De qué se trata? Bueno, Jugando Pelota Dura, vamos a tener nuestra propia encuesta. ¿Cómo? Y las vamos a presentar. Es una Pero no me digas más, bueno, no me digas más. Al regreso, señora, usted quédese con nosotros porque nos trae todos los detalles. Bueno, mis amigos, las cosas que pasan aquí fuera del aire, aquí con este panel político, si yo llego a poner un micrófono interno ahí, deberíamos hacerlo. Hay que hacerlo. Un rating brutal. Bueno, señores, Jorge Colbert hoy, pendiente ahora todos los días a las 7:30 de la noche, tenemos información buena, pero sobre todo vamos con encuestas, a ver si es gaspera. Adelante, Jorge Colbert. Así es, Ferdinand, una de yo diría, de los eventos más fascinantes de la política puertorriqueña de diferentes países son las encuestas. Y las encuestas, ustedes las conocen en todos los procesos electorales, algunas fallan, la inmensa mayoría falla, o son certeras dentro de un margen de error. Y una de las grandes preguntas que se tienen es, o que de las interrogantes que siempre se quedan, que nunca se le explica a usted cómo hace o cómo hicieron las encuestas. Y en ese sentido, en esta ocasión, Jugando Pelota Dura va a ser el primer programa en la televisión puertorriqueña que va a tener, estos no son sondeos, donde la gente vota y no hay controles, pueden votar menores de edad, pueden votar adultos, pueden votar más hombres que mujeres, y usted no tiene un control de calidad. ¿Qué significa eso? Le voy a dar un ejemplo. Se hace un sondeo donde participaron más hombres que mujeres, y ganó determinada persona, pues resulta que esa muestra no es real porque en el sistema electoral puertorriqueño, en nuestro registro electoral, hay más mujeres que hombres. Por lo tanto, tiene que calibrarse, tiene que tener los números precisos. Jugando Pelota Dura ha desarrollado un sistema interactivo donde usted desde la comodidad de su casa va a poder votar, va a poder
contestar preguntas particulares y el sistema, oigan esto, sin la intervención humana, nadie va a meter la mano de ningún partido ni ninguna preferencia, el propio sistema va a ir depurando los resultados con las calibraciones exactas y va a tener varias variables y este va a ser el prototipo de los resultados que ustedes van a estar viendo, donde van a estar obviamente los partidos políticos, los porcientos de mujeres y hombres, la muestra que van a ser no menos de 1000 personas, vamos a tener los grupos de edades, los distritos senatoriales, obviamente candidatos o posibles candidatos. Además de eso, ¿verdad? Aquí lo veo un poquito más detallada, se van a integrar unas variables que son fundamentales a la hora de hacer encuestas, que son sin duda alguna las claves de el éxito de esto. Primero, usted va a entrar a un registro de electores. Entonces, a través de la pantalla, esto se llama un código de barra, usted va a entrar y desde su casa, computadora o el celular va a poder entrar, va a votar. Importante, cada elector va a contestar ese cuestionario, usted únicamente no se le va a pedir su nombre, meramente se le va a dar unos datos básicos de su edad, de su género, para poder hacer las segregaciones correctas. Cuando se cierre la votación, que va a durar varios días, entonces el sistema va a hacer los cómputos, es decir, vamos a tener las tabulaciones, los resultados reales y los cruces. ¿Qué son cruces? Que cuando vengan resultados, usted pregunte o venga al panel y diga, consígueme cómo piensan los jóvenes. Pues el sistema nos va a dar automáticamente cómo se sienten los jóvenes o las personas de la tercera edad o las mujeres o los hombres. Y el sistema va a poder hacer esto de conformidad al tiempo que demos, que van a ser por lo menos 5 días de votaciones donde van a participar miles de personas y obviamente al final se van a presentar los resultados jugando pelota dura. ¿Qué es lo diferente a todo lo que hay en Puerto Rico? Que usted va a tener la certeza de que va a tener los números calibrados correctamente, número uno. Y número dos, más importante, es que usted como ciudadano, como elector, va a poder expresar su opinión sobre múltiples temas, candidatos, asuntos prioritarios. Y la primera encuesta formal de Jugando Pelota Dura, apunten por ahí para que se registren y puedan participar. Comienza la semana de arriba, le vamos a dar todos los detalles, pero ya saben que Jugando Pelota Dura, ya en cuestión de una semana, comienza a presentar los primeros resultados de cómo se siente y está el pulso electoral del pueblo de Puerto Rico camino al 2028. Pasamos con Ferdinand. Mira, te tengo una idea para la primera pregunta. Ajá. Rápido. Una ideita ahí a ver qué pasaría. Es más, yo creo que voy a coger aquí los primeros 3 votos de esa encuesta. ¿A favor o en contra de una interpelación del secretario del Departamento de Salud? Me gusta. Ahí está la primera encuesta. Carmelo soltó el teléfono. ¿A favor o en contra? A favor. Carmelo. En contra. Ahí está. Ya votamos hoy. Bueno, qué bueno que esta encuesta no está bien calibrada. Pero bueno, es certera. Certera es. No es certera. Claro. Porque Lo importante es que ya saben, toda la semana a las 7:30, Jorge Colbert con datos relacionados y ya nos estamos preparando para la primera encuesta. Buenísimo. Usted va a ser el protagonista principal de todo esto y poco a poco vamos a enseñar el proceso para que usted no tenga duda de lo que ocurre. ¿Por qué interpelar al secretario? Y de hecho, se llevó el Senado. Bueno, se llevó en votación, todavía la moción está, o la resolución está pendiente, porque lo que yo pedí un descargue y no se aprobó el descargue, la medida sigue viva. ¿Por qué hacerlo? Bueno, porque esta es la consecuencia de lo que ya habíamos planteado durante la comisión total de Francisco Dómenes, donde ya primero hicimos el primer referido a ética, porque obviamente él incumplió claramente con el artículo 4.5, no rindió informe de conflicto de intereses, y la segunda va dirigida a preguntas que le hicimos a Francisco Dómenes con relación al nombramiento de Lisa Muñoz, para presidir el comité de Medicaid. Y ciertamente hay varias preguntas que queremos hacerle al secretario de Salud, porque obviamente es la agencia más importante después de educación, con más fondos estatal y federal. Mira, bien sencillo, todavía no se ha terminado lo que son los efectos de la vista comisión total. Hay documentación que está por entregarse. ¿Qué va a pasar esta semana con eso? ¿Cómo que va a pasar? Va a correr el sistema como ha corrido hasta ahora. Los compañeros que hicieron un poquito de flojo el papel cuando fueron a preguntar allí, debieron en aquel momento o ahora pueden decirle, mire secretario, deme esto, deme lo otro, lo pueden hacer por escrito. No tiene que hacer una comisión total de interpelación. Primero, hoy lo que se votó fue el descargue de la medida y el presidente del Senado actuó incorrectamente al negar el descargue porque no se necesita el permiso del presidente cuando son resoluciones del Senado. Se necesita para resoluciones concurrentes, lo que sea.
Es importante la interpelación, pero no solamente por los derivados de la Comisión Total. Yo insisto, el tema de Medicaid aquí tiene que ser un tema que esté en primera plana. ¿Qué va a pasar si no conseguimos retener los fondos que hasta ahora sustentan el plan vital? ¿Dónde es que están estas reservas? Que no lo pudo identificar Domenech. ¿Dónde es que está ese plan de contingencia? Ese es uno de los temas fundamentales del país y aquí están como quien oye llover. El problema que yo tengo con el planteamiento de María de Lourdes, que no es incorrecto a nivel local, es ¿cuántos de los dos que están aquí, de los tres, dos, cuántos han ido conmigo a Washington a hacer el cabildeo que hay que hacer en el Congreso para que ese Medical Cliff que se va a ver el año que viene no pase? Les voy a decir, no hay que hacer encuesta, cero. Pero, porque hablan desde aquí, pero no se montan en el avión para ir a hablar con republicanos y demócratas. Y como Pablo José está más concentrado. Pablo José está ayudando bastante, se ha unido a la gobernadora. Le tengo una pregunta. No peleen con este asunto, porque Pablo José se unió con la gobernadora para trabajar el tema de Medicaid, no seas politiquero. ¿Y cuántas veces tú has ido? Volviendo al tema. No ha ido ninguna. Volviendo al tema. Yo estoy a favor de la transparencia y de dar toda la información que se tenga que dar. Pero no es la interpelación quizás un mecanismo del que se está abusando recientemente como para venganzas políticas, etcétera. No, lo que pasa es que... Porque para eso están las vistas públicas regulares. Lo que pasa es que se ha proyectado, ¿verdad?, por el presidente y la guerra entre el presidente del Senado y la gobernadora de Puerto Rico, que es para ese mecanismo, pero no es. O sea, la interpelación y comisión total es el mecanismo más amplio. Recuerden que ahora mismo nosotros somos minoría y las minorías tenemos poca participación en una interpelación. Una comisión total, todos los senadores le pueden hacer preguntas y en el tema de salud, como dice María de Lourdes, es un tema medular y yo discrepo de Carmelo no solamente por el tema de Medicaid, de hecho está relacionado. ¿Cómo nosotros podemos pedir fondos federales en el Congreso? Y aquí en Puerto Rico se está hablando de un esquema de corrupción, un posible esquema de corrupción en Medicaid. Pero le han hecho la solicitud por escrito de todos los documentos, como un paso anterior. La contestación es que no. Con Domenech y tiene hasta el 20. Con relación al secretario de Salud, queremos hacerle las preguntas en comisión total y producto de eso puede ser que le hagamos... Sobre lo que menciona Denis, cada vez menos vistas públicas. Este es un cuatrenio en que hay muy pocas vistas públicas, muy poca oportunidad de interrogar a los titulares de las agencias. En algunos casos no suele ir el secretario o la secretaria, sino que envía una persona usualmente de quinta categoría que no sabe nada y creo que por eso va la tendencia a solicitar la interpelación, que sí debería ser un mecanismo de excepción. Compañera, ningún funcionario de público es de quinta categoría. Son servidores públicos. Hay gente que va allí que no sabe ni la hora que es. No me puedes decir que son primero o segunda. Ay, Carmelo, no vengas a tergiversar. Si metiste las patas, ahora no estás diciendo ningún funcionario público es de quinta categoría. Son servidores públicos y merecen respeto. Bueno, tengo que hacer una pausa otra vez, pero hay 20.000 millones de dólares todavía en el Departamento de la Vivienda sin poner en ejecución. Esta persona que vamos a entrevistar ahora, hay una enorme probabilidad que vaya a buscar los votos de ustedes. Ya vaya, lo nombraron. ¿Ah? ¿Ya lo nombraron? Lo designaron. Lo designaron. Atiende el juego para que no coja un bolazo. Bien, pues, no, lo designaron, pero todavía tiene que pasar por el que son de ustedes. Así que no vengan a meter este cuento aquí. No, por este país. El de los cuentos es Colby. Te estoy diciendo que se cree productor. Si me da break, te ayudo. Cuando regresemos la pausa, viene el secretario de Vivienda que explicar cómo vamos a mover esos 20.000 billetes. Viene rápido. Bueno, y usted votó en la encuesta. Claro, ¿qué opina sobre el proyecto que busca excluir horas extras recurrentes de cálculos de pensiones? Y en pantalla están los resultados. Un 51% está en desacuerdo, 49% está de acuerdo. Gracias a todos por participar. Y señores, lo prometido es deuda. Quédese con nosotros. Ya está aquí el designado secretario de Vivienda. ¿Cuáles serán sus prioridades en la agencia? Él nos dice al volver. Gracias por acompañarnos. En su primera entrevista en televisión acá oficialmente, Luis Martínez, el designado secretario del Departamento de Vivienda. Secretario, bienvenido. Saludos, buenas noches. ¿Cómo va a mover usted como secretario esos 20.000 millones? Usted habla de una burocracia y todos creemos que hay una burocracia tremenda ahí. ¿Qué va a hacer usted distinto para poder mover ese dinero? Bueno, desde el primer día lo primero que hicimos fue directamente identificar y reunirnos con cada uno del personal del Departamento de la Vivienda, que es un personal que continúa allí, que hay unos proyectos que están corriendo y obviamente bien pendiente de lo que es la designación de los 12.3 billones de dólares en fondos de DR y luego igualmente
8.2 billones de dólares en fondos de mitigación. ¿Qué estrategia usted tiene que esto pueda salir? La gente está loca por ver los proyectos, ver el dinero en la calle corriendo. Hay unas fechas límites que son las más importantes en cuestión de utilización de los fondos. Nosotros lo que estamos haciendo es monitoreando cada proyecto individualmente, específicamente lo que tiene que ver con los municipios, los proyectos de rehabilitación, para verificar dónde estamos. En caso que tengamos que desobligar, poder identificar otro proyecto para entonces utilizar de manera correcta los fondos. Es cierto que hay cerca de 150 o 200 proyectos allí ya con compañías privadas sometidos y todo este tipo de cosas, y lo que hace falta es que ustedes le acaben de dar el visto bueno para poder sacar esos proyectos a la calle. Bueno, lo correcto es que hay 258 proyectos en el área de rehabilitación de la ciudad con los municipios y están todos corriendo. Cada uno cumple con ciertos requisitos a nivel federal, específicamente a nivel municipal. Nosotros somos más bien el gestor, el municipio. ¿Qué proyecto podríamos ver si le sacaran ustedes rápido algunos proyectos importantes para que la gente tenga una idea de qué se trata? En tantos billones de dólares, ¿cómo puede haber algún proyecto que se pueda destacar? Sí, principalmente en mi segunda semana, que fue la semana pasada, inauguramos 10 residencias. Hay cerca de 943 proyectos de residencia unifamiliar para personas que genuinamente necesitan de un lugar. Haciendo? Sí, ¿no? Y ya entregamos 10 la semana pasada. Dentro de lo que va de año, empezamos a entregar adicional una cantidad sustancial, pero hay un 943 proyectos corriendo en estos momentos. 943 proyectos corriendo. La gente necesita ver los chavos en la calle. Sí. Y usted tiene las guías federales de Donald Trump, de HUD, que podría causarle algún problema a alguna gente que vive en los residenciales públicos. ¿Cuál es el plan de Puerto Rico? Bueno, principalmente nosotros estamos monitoreando la situación. Estas son unas reglas que ya existen. Obviamente la jurisdicción tiene cierta discreción a la hora de aplicarlas. Nosotros estamos verificando y estamos abiertos. Ahora mismo el gobierno federal tiene la parte de comentarios públicos abierta para nosotros darle seguimiento. Y obviamente el norte es el bienestar de nuestros residentes. ¿Tiene los votos en el Senado? ¿Ya los está buscando? ¿Ya está visitando a los senadores? Bueno, previamente la nominación de parte de la gobernadora fue recientemente, hizo una llamada al presidente del Senado, estamos pendientes de tener una conversación. El más peligroso es Carmelo, para conseguirlo se esconde y no aparece, o sea que les recomiendo eso por acá. No, para nada, Carmelo es amigo. Gracias, secretario. Éxito. ¿Ah, sí? Mucho éxito. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que pueda conseguir esa confirmación y puedan los proyectos salir y ver la obra que Gracias por invitarme. tanto se reclama. Un placer. Bueno, Cabeza, ¿cuál sería la primera pregunta? Yo la tengo. ¿No tiene idea de ahí cuál debe ser la primera pregunta de la encuesta de Colbert? ¿Cuál sería? Van a haber varias preguntas. Vamos con una. Los jefes de agencia. Desempeño de los jefes de agencia a este momento y en lo que va de año. ¿Qué tú pensarías? Si todavía están enojados con Luma. Yo diría calidad de vida. Yo creo que es importante. ¿Cuál? Calidad de vida. ¿Cuál es el panel político favorito de aquí? También. Ganaste. Ganó.